vamos a hablar del principal tema que preocupa a los argentinos, según todos los sondeos realizados, que no es el COVID, ¿no? Que desde ya nos preocupa y mucho, sino la economía. ¿Mm? Pero en especial me interesa consultarle a quien sabe mucho de esto, ¿qué va a pasar con la economía no ahora o de aquí hasta noviembre? Donde ya sabemos por cuestiones electorales puede haber un mango más en la calle, aumento a planes, jubilados, como para que mucha gente esté contenta y crea que estamos bien, sino la economía post elecciones. No estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de aquí a 5 meses. ¿Mm? Para la Argentina parece un siglo, pero para la economía en general 5 meses no son nada. Vamos a hacer esto con el economista Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? Gusto en saludarlo. ¿Cómo va? Muy bien, Claudio, un gusto escucharte nuevamente aquí al pie del cañón. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo resulta. Hasta ahora la llevamos bastante bien. Bueno, ¿qué se ve de la economía post elecciones? Es importante que vayamos teniendo esto para todo aquel que quiere planificar algo, Sí. corregir algunas cuestiones de su empresa, de su negocio y demás. Sí, yo creo que vamos a tener dos cosas enfrentadas. Por un lado, una economía internacional que está recuperándose muy firme, claramente con un esquema casi te diría inflacionario también, en escala, digamos, de países razonables, no en escala nuestra, ¿no? Pero hay una economía inflacionaria, o sea, de inyectar una cantidad de dinero en la economía muy grande que en algún momento la van a tener que retirar. Entonces, por ahora, vas a tener una economía que está creciendo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China, en todas partes. Eso es bueno porque te mejora las posibilidades de exportaciones y demás, y mejora también a Brasil. Entonces, hay un contexto internacional muy favorable. Después vas a estar saliendo de todas las restricciones de la cuarentena. Un tema muy importante es que los contagios están cayendo en todo el mundo. Entonces es como que se está pasando esta ola, ya está en fase de que falta el último pedazo. Y además, obviamente las vacunaciones han progresado en todas partes, más lento en Argentina, pero eso también es un factor favorable. O sea, fíjate que hay varios factores favorables. El problema es que Argentina tiene, como decimos siempre, un montón de problemas profundos que no ha resuelto ninguno, que los ha agravado, que lo que ha hecho es patear para adelante los vencimientos de la deuda, y en el tema monetario, que es un tema que a todos nos preocupa porque es la inflación, hay que dar, por ejemplo, cuando vos mirás los salarios de los trabajadores, desde el 2013 para acá, cayeron 44% el poder adquisitivo si tomás la canasta básica. Entonces te vas acercando, mucha gente se va acercando a la pobreza, y ese índice que uno muestra, 42%, en realidad hay mucha gente que está muy cerquita de eso. Entonces tenés una cantidad de gente que la está pasando mal, aún si les dan algún apoyo extra preelectoral. Eso va a continuar, va a ser grave, y el lado inflacionario, cuando mirás el Banco Central, que es la manera de ver qué es lo que están haciendo y qué va a pasar con la inflación. La inflación no tiene nada que ver ni con los empresarios ni con los sindicatos, es exclusivamente el Banco Central. Cuando mirás el Banco Central, tienes un aumento de la deuda al 142% de la base monetaria. Eso es la deuda del Banco Central. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me hace pensar que lamentablemente vamos a tener un nuevo salto inflacionario postelectoral. Si ahora la inflación ha bajado un poquito, un escalón, siguen en niveles altísimos, 3% mensual, pero estábamos en niveles de 4% mensual. Pero ese nivel, que capaz que tienes un par de meses que incluso empiecen con 2,7, 2,6, lo que fuere, pero después de las elecciones me parece que tenemos un riesgo de nuevo salto inflacionario. Ahora, días atrás y con un contexto actual de un dólar pisado por las autoridades económicas, por el Banco Central, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salió a desmentir la posibilidad de devaluación después de las elecciones, ¿no? ¿Cómo ve este tema usted? Bueno, es que justamente cuando mirás el balance del Banco Central, la forma de corregir ese desbalance de deuda contra base monetaria, o sea que tenés un balance que está prácticamente quebrado, porque esa deuda está pagando una tasa de interés de 45% anual.
Entonces va creciendo con una velocidad inusitada. En algún punto tienen que corregirlo. La forma de corregirlo va a ser probablemente o la devaluación del dólar oficial, como hicieron varias veces, incluso en el gobierno de Cristina Kirchner en el anterior, ¿no? Que tenés saltos de devaluatorios más importantes de lo habitual, porque recordemos que el peso se va devaluando permanentemente, pero en este caso va a ser un salto más grande. La otra, que tampoco es nada positiva, porque el salto evaluatorio implica un salto de la pobreza, ¿sí? Y del otro lado, la otra posibilidad que han hecho algunas veces en Argentina también, pero que también es espantosa, son confiscaciones de depósitos, por ejemplo, colocando un bono. Pues te colocan bonos a largo plazo, te reemplazan esta deuda de corto plazo a 28 días, porque la deuda del Banco Central en PASES y en el IX es a 28 días, es una deuda de muy corto plazo, te terminen colocando un bono, como hicieron el plan Bonex, en aquella época de Menem, ¿no? Donde te dan un bono a 10 años. Se pasan una deuda de 28 días a 10 años, compulsivamente, ¿no? Y eso también es grave. Es decir, vamos a enfrentar situaciones complicadas. La parte más positiva para mí es que creo que en las elecciones va a haber un cambio electoral importante. Bien, por último, porque además sé y le agradezco muchísimo su gesto, ha dejado una reunión pendiente y está dialogando con nosotros. Perspectivas, digamos, de algún plan medianamente serio para descender los niveles de pobreza que son nunca vistos en la Argentina, para combatir la inflación y para ver si podemos, porque esto también tiene que ver con la reducción de la pobreza, cautivar inversiones productivas, no solamente especulativas. ¿Ve algo? En el gobierno nada, en la oposición sí, en la oposición se está trabajando mucho, están tratando de juntar consensos para hacer un programa de reformas importante, pero en una etapa preliminar, todavía falta muchísimo, me parece, en generar un consenso para el día que cambie el gobierno, haya una reforma sustancial en Argentina. Sustancial me refiero a que se liberen las fuerzas de los empresarios, de los creativos, de los jóvenes que ingresen al mercado laboral. Es decir, que algún día si quieres la podemos hablar en detalle, pero es un conjunto de reformas que hay que hacer y hay que conseguir un consenso en la clase política, por lo menos en toda la oposición. Bien. Bueno, pero digamos, ¿es una cuestión de ideas sobre la economía o es una cuestión de incapacidad en la gestión económica? Yo creo que es una mezcla de cuestiones de errores de ideas con otros que ni siquiera tienen eso, sino que tienen un proyecto de poder. Yo creo que lo que hay hoy en Argentina, en el gobierno, no es un problema ideológico, sino que es un proyecto de poder. Se quieren quedar con Argentina y avasallar las instituciones. Es lo que hicieron en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en varios lugares. Pues ahí no es un tema ideológico, ahí es un tema que están encantados, por ejemplo, cuando se van los empresarios grandes y los líderes estudiantiles y todos los chicos más que tienen más impulso, que se van de los países, y eso no les preocupa. En Venezuela se fueron 5 millones. Maduro está feliz. Uh-huh. Bueno, porque se queda en el poder y Ortega se queda con las mansiones de los ricos. Ellos viven en grandes mansiones en Nicaragua, no se quedaron con las mansiones de los que ellos llamaban los oligarcas. Ahora los tienen ellos a las mansiones. Pero yo le pregunto, ¿quiénes tienen las nuevas mansiones ahora en Argentina? Estamos escuchando a Agustín Echevarne. Echevarne, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Un gran abrazo.